Entonces, empecemos con la clase de hoy. En la sesión anterior nos quedamos viendo y revisando el contenido de la ENAO y vimos que hay muchos documentos que nos explican de qué va la ENAO y sus componentes, sus objetivos, la metodología que se usa. No vamos a entrar a todos, evidentemente es muy largo, pero quería mostrar un par más. Este que dice Manual del Encuestador. Este manual del encuestador es un texto bastante extenso que tienen que leerse el personal que va a las casas. Ahí explican cuál es el protocolo para llegar a una casa, qué se dice al momento de llegar a una casa, cómo se convence o se persuade a las personas de que es una encuesta totalmente anónima, porque mucha gente tiene miedo de contestar porque piensa que no va a ser anónima, cómo se informa a las personas sobre cómo se va a utilizar su información, cómo se deben comportar los encuestadores ante imprevistos. Por ejemplo, qué sucede si en una casa observan alguna actitud un poquito peligrosa, qué pasa si no pueden entrar a la casa porque hay un conflicto, o qué pasa si no contesta nadie en la puerta, regresan, no regresan, qué hacen. Todo eso está en ese manual del encuestador, que son 424 páginas, es bastante extenso, y tienen que leerlo todos aquellos que trabajan en esa actividad. Sería interesante si alguno de ustedes quiere eventualmente dedicarse a la investigación, sería una bonita experiencia que sean encuestadores. Los encuestadores normalmente son chicos universitarios o recién graduados o personas que han estudiado alguna carrera técnica. Ellos son los que hacen las encuestas. Así que tranquilamente ustedes podrían ser encuestadores. Entonces, sería bonito que puedan leer esto para ver cómo es cómo se levanta la información. Porque no solamente es ir a tocar la puerta y ya está, sino que hay un protocolo. Eh, Algo que sucede frecuentemente es que las personas creen que esta información que dan sobre ingresos, gastos, va a ser cruzada con la SUNAT y que eso los va a poner en problemas porque nuestro país es bastante informal, ¿no es cierto? Entonces creen que la ciudad se va a dar cuenta de que tienen ingresos, se les van a fiscalizar, les van a cobrar, les van a poner multas. Pero la gente tiene mucho miedo y eso puede no solamente impedir que se haga la encuesta, sino que si se hace la encuesta, probablemente las personas no contesten con la verdad. Posiblemente van a subreportar sus ingresos, van a subreportar sus gastos. Pero para que eso no suceda, hay un protocolo, un discurso que tienen que decir los encuestadores al momento de llegar a la casa para convencerlos, ¿no? En todas las encuestas de la ENAO existe un manual del encuestador. El que es más delicado quizás es el manual del encuestador de la encuesta demográfica y salud familiar, porque ahí hay un módulo sobre violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Y como ustedes comprenderán, hacer preguntas sobre violencia dentro del hogar en presencia de los demás miembros del hogar puede ser un poquito difícil, ¿no? Se imaginan que está el agresor, que es el jefe de hogar, supongamos, y está la pareja, que es la víctima, y ambos están contestando la encuesta y preguntan, ¿usted alguna vez fue víctima de golpes, patadas? Entonces, es claramente intimidante y puede ser que las personas contesten que no, cuando en realidad sí fueron víctimas. Entonces, para eso también hay un protocolo, se separa a la mujer del lugar donde están encuestando, se le da un discurso para que entienda que esa información no va a ser anónima, que tienen que responder con la verdad, de modo que se convenza a la persona, a la mujer, de que conteste con lo más cercano a la verdad. Entonces, es muy importante eso. También sucede que en ocasiones la forma que uno pregunta puede cambiar la respuesta o puede condicionar la respuesta de las personas. Un ejemplo de eso es que ahora hay una discusión bastante fuerte por el censo que se va a hacer en el 2025. En el censo anterior, 2017, en la pregunta que decía, ¿usted cómo se identifica según sus creencias y tradiciones? Y el orden de las
posibles respuestas iba desde quechua, luego aymara y mestizo o otros venía más abajo. En esta encuesta del 2025, el orden se va a cambiar. Ya no se va a empezar por quechua, sino se va a empezar por mestizo y quechua ya va a estar más abajo. Y hay una discusión de algunos académicos e investigadores sobre que la forma y el orden en el cual se ponen las posibles respuestas condiciona cómo la persona va a responder. Entonces, si la persona escucha primero quechua y luego recién escucha, después de varias opciones, mestizo, es muy probable que conteste quechua en vez de mestizo. Pero si primero está mestizo y luego en la cola recién de opciones está quechua, posiblemente conteste con más probabilidad mestizo. Y eso puede ser un problema porque puede sesgar las respuestas. Y Ipsos creo que hizo un ejercicio que levantó la misma pregunta, hizo la misma pregunta a dos grupos diferentes de forma aleatoria, pero a un grupo le dio las respuestas empezando por quechua y luego ya venía mucho después mestizo, y al otro grupo le hizo la misma pregunta, pero donde quechua aparecía ya una opción posterior y inicialmente aparecía mestizo, y encontraron de que sí, hay diferencias al momento de contestar. Entonces, es muy delicado la forma en la que un encuestador tiene que llegar a una casa, cómo se comporta, eh, cómo se relaciona con los que están contestando la encuesta, qué tono de voz pone, cuál es su postura. Todo eso puede condicionar mucho a la forma que las personas contesten y por eso es este manual bastante largo. Entonces, eso está ahí solo para que sepan para que conozcan que existe. Y luego vayamos acá abajo. Dice, variables calculadas sumaria. Yo les comenté al final de la clase anterior que sumaria no es un módulo donde estén las variables que nacen de respuestas directas de las personas, sino que son variables que se calculan en base a otras variables, a otras preguntas. La variable más importante de sumaria es la pobreza, y pobreza no es autorreporte, no es que preguntan a la persona, ¿usted es pobre o no pobre? No, sino que la pobreza o la condición de pobreza se calcula en base a otro conjunto, a de, un conjunto grande de otras variables. Se junta, ustedes han visto, hemos visto cuando en el cuestionario que existen muchas preguntas sobre gasto, todas las preguntas sobre gasto tienen sus respuestas que se van a anualizar, se van a imputar en caso falten valores, se van a deflactar, se van a corregir, se van a condensar, se van a sumar para hallar el gasto total de la familia. Y ese gasto total de la familia se va a dividir entre la cantidad de miembros del hogar y ese monto se va a comparar con la línea de pobreza y también con la línea de pobreza extrema. Y ahí recién se sabe si la persona o el hogar es pobre o es no pobre. Entonces, esa metodología de cómo llegar a esa variable pobreza se explica acá. Y como se dan cuenta, acá aparece sintaxis. Parece que esto es una sintaxis de lógica para saber cómo hacer el seguimiento de las variables, qué variables utilizar, qué no. Este P204, P203 son nombres de variables. Entonces está diciendo qué variables utilizar o qué variables se utilizan para determinar la pobreza de las personas. Por ejemplo, acá, para gasto de alquiler, en la variable P105A debe ser igual a 1 y en la variable P105B tiene que ser mayor a 0. Y el gasto, que se refiere a este gasto por alquiler, es la sumatoria de todas las variables que empiezan con I105B. Si quiero calcular el gasto por alimentos consumidos fuera del hogar, entonces tengo que buscar la variable P204 y si es igual a 1, es que la persona ha gastado en alimentos fuera del hogar. Además, tiene que ser mayor de edad. Esta es variable de edad y este es mayor o igual que 14. Esa es la edad de trabajar. Tiene que tener una edad mayor a 14. 14 es la edad
mínimo para trabajar, y otras condiciones para saber si la respuesta es válida o no es válida. Pues acá tienen cómo se calcula todo el gasto, todos los tipos de gasto, y seguros al final va a mostrarnos cómo se calculan los ingresos, cómo se suman los ingresos y los gastos. Acá está sumando todos los tipos de gasto para tener un gasto monetario anual. Acá el gasto total anual. Y con ese gasto luego ya se puede comparar con la línea de pobreza y tener y poder determinar si el hogar es pobre o no pobre. Este manual está escrito de forma con términos de lógica, ¿no? Acá dice igual y diferente, mayor igual, y no es no es amigable. Luego vamos a ver que hay un do file que el INEI nos da, donde se hace todo esto, pero en formato stata. Lo mismo que está acá, lo vamos a ver en formato stata y no con estas expresiones de lógica. Pero de todos modos quería mostrarles esto, porque ahí explica a detalle qué variables se deben utilizar. Listo. ¿Qué más? Eso creo que son todos los, los documentos más importantes que les quería mostrar. Y finalmente, esto, diccionario. El diccionario es un archivo donde están los nombres de las variables, su descripción, los valores posibles de respuestas, el formato de la variable y toda la información de dónde encuentro cada variable. Entremos. Todas las encuestas deben tener su diccionario. En este caso, el diccionario es bien largo, 493 páginas. Este diccionario empieza explicando la ficha técnica, que ya la vimos. Luego empieza explicando qué archivos existen o en qué archivos está la información de microdatos de la ENAV. Va explicando cuál es el componente de cada archivo. Por ejemplo, el archivo ENAV 01 2024 605 es el módulo 605 que, que corresponde a servicios de la vivienda. El archivo ENAV 01 2024 612 corresponde al módulo donde está información de equipamiento del hogar. El archivo ENAV 02 2024 2200 es el archivo donde encuentro información sobre actividad agropecuaria, subproductor agrícola. Y así están todos los archivos. Acá, el archivo sumaria-2024-12G está la información de las variables de sumaria, pero separadas por 12 grupos de gasto. Entonces, ahí tienen la información de cuántos archivos son. Como se dan cuenta, a pesar de que son 34 módulos, en realidad hay más archivos. ¿Por qué? Porque cada módulo puede estar en diferentes archivos. ¿Por qué? Porque sería imposible tener toda la ENAO en un solo archivo, en una sola base de datos. Está separado por temas, de modo que uno pueda trabajarlo independientemente cada archivo. Cuando ustedes hagan tesis o una investigación, normalmente van a utilizar 3, 4 archivos de la ENAO, de los más de 50 que hay. ¿Por qué? Porque sus temas van a necesitar unas cuantas variables, unas 10 o 11 variables quizás, o menos variables. Las demás variables de la NAO no van a ser de interés suyo, así que el primer paso quizás al hacer tesis y trabajar con la base de datos es elegir o identificar qué módulos, qué archivos son necesarios para responder mi pregunta de investigación, ¿no? He visto algunas veces que los chicos empiezan tesis tratando de unir los módulos, unir todos los módulos de la ENAO y se complica mucho. Y no tiene mucho sentido porque al unir todos los módulos están utilizando información que no les va a servir eventualmente porque en una investigación se utilizan pocas variables, a lo mucho 10, 11 variables y a lo mucho 3, 4 módulos. Y luego de esa descripción viene la lista de variables. Las variables normalmente tienen estos nombres, que son palabras,
pero, letras y números. Acá está la variable D 312265. Por acá abajo está la variable P 5116. La variable P 51112. ¿Por qué empiezan con P? ¿Por qué otros empiezan con D? ¿Por qué otros empiezan con I? Vamos a ver en un rato por qué. Los que empiezan con D normalmente es porque son valores deflactados. Los que empiezan con I normalmente son valores imputados. Los que empiezan con G normalmente son gastos. Los que empiezan con I son ingresos, pero los que empiezan con INC son ingresos. Los que empiezan con P normalmente son variables sobre, sobre familias. Hay un montón de tipos de archivos, perdón, de tipos de variables. Pero lo que me interesa acá es mostrarles que está el nombre de la variable, está la pregunta y están las posibles respuestas. A esta pregunta, sabe leer y escribir, puede haber tres o tres posibles respuestas. Uno sí, dos no y nueve valor perdido. Valor perdido puede ser porque la persona no quiso contestar, porque se digitó mal el valor en la tablet, o porque no estaba presente la persona en ese momento. Y, eh, y como acá dice, solamente esta variable debe estar entre uno y 2. El 9 ya es un valor que debería poner como valor perdido. Parece como 9, pero lo debería recodificar como valor perdido. Otro ejemplo acá dice, P304A es la variable que corresponde a esta pregunta. ¿Cuál es el grado o año de estudio al que asistió el año pasado? Y las posibles respuestas van del 1 al 7. 1 es educación inicial, 2 primaria, 3 secundaria, 4 superior no universitaria, 5 superior universitaria, 6 maestría o doctorado, 7 básico especial. Y el 9, cuando aparece el 9 es porque es un valor perdido. Otro, veamos más abajo. Veamos acá. Veamos una variable continua. Ya, por ejemplo, este. D 5563C corresponde a la siguiente pregunta. ¿Los últimos 6 meses recibió usted ingresos por pensión, por remesas de otros hogares o personas? Tiene que contestar el monto en soles del país. Como son remesas, posiblemente la persona le mande en dólares, en yenes, no sé, pero la persona tiene que convertir ese valor a soles. Y ese valor es un valor continuo que luego el INEI lo va a modificar considerando la deflactación y anualizándolo. ¿Qué quiere decir? Que probablemente esta persona contestó que le dan de remesas 100 soles mensuales. ¿Qué hace el INEI para que esté estandarizado? Lo multiplica por 12 para que esté anualizado, ¿no? Si la persona contesta que le dan 200 soles semanales, entonces el INEI lo transforma a montos anuales, lo multiplica ese valor por la cantidad de semanas que tiene el año. Y también deflactado, porque como les comenté, resulta que el dinero no vale igual en el territorio. Hay territorios donde los precios son más altos. Por ejemplo, Lima es un territorio, Lima Metropolitana es un lugar donde los precios son más caros en comparación de otras partes del Perú. Y para estandarizar los precios, el INEI tiene una fórmula que vamos a ver luego cómo se deflacta. Entonces, por eso que acá aparece deflactado y anualizado. Cuando aparece ese paréntesis adelante, es porque no es la respuesta directa de la persona, sino que a la respuesta le han hecho alguna modificación. En este caso, han deflactado y anualizado el valor. Otros, vamos un poco. La variable P559T45 corresponde a la pregunta. La semana pasada, el alimento o bebida que consumió fuera de su hogar correspondió a, y las posibles respuestas van del 0 al 4. Base, que es que no recibió alimentos y que no consumió alimentos. 1 desayuno, 2 almuerzo, 3 cena, 4 otro. Pues acá tenemos todo eso.
y son 493 páginas que simplemente son listas de variables y las variables, las preguntas y las posibles respuestas que tiene cada pregunta. Es excesivamente largo, ¿no? Y bueno, cuando uno encuentra la pregunta, acá arribita, al inicio de la página, aparece en qué archivo está, ¿no? Entonces, si a mí me interesa esta variable para mi tesis, ¿dónde la encuentro? En el archivo en NAU01B-1-2024. Este diccionario es de mucha ayuda para identificar las variables que me interesan, pero es muy poco amigable. Como se dan cuenta, es muy grande. Entonces, alternativamente, hay un diccionario virtual. Ustedes ponen en internet web INEI en NAO variables y les va a aparecer acá una dirección que debe decir webinei.inei.gov.p. Entra y acá les aparece Sistema de Documentación Virtual de Investigaciones Estadísticas. Esto en general es un sistema que recopila la documentación digitalizada de las encuestas y censos del INEI, pero también funciona como un diccionario básico. Entonces vamos a ir acá, dice colecciones, colecciones, y acá uno puede buscar el censo o la encuesta que le interese. Yo quiero la encuesta nacional de hogares de 2024. Lo voy a buscar, vamos a poner acá que quiero el encuesta 2024. Voy a poner. Y busquemos acá, encuesta permanente, permanente, permanente. ¿Dónde salen hogares? Hogares. No me aparece. Voy a poner el nombre completo. Encuesta Nacional de Hogares. A ver. 2023. Quiero el 2024. Vamos a restringir acá, solo quiero 2024. Encuesta demográfica, permanente de empleo, salud, demográfica, no encuentro. Parece que no han subido del 2024. Vamos a ir del 2023 entonces. Recuerden que las encuestas de la ENAU no salen inmediatamente apenas acaba el año. Recién se publica la base de datos en abril, mayo. Hace un mes recién se publicó la ENAU del 2024 y posiblemente su documentación esté incompleta. Entonces es normal que no encontremos algunos componentes. Vamos a buscar el 2023. Vamos a buscar acá está. Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2023. Entro. Y primero acá me muestra información general. Lo más importante acá es esto, descripción de variables. Hay una pestaña que dice descripción de variables y en lugar de buscar en el PDF, yo puedo buscar acá qué variable me interesa, ¿no? Por ejemplo, quiero saber si hay una variable donde se pregunte sobre celulares. Pongo celular, pongo IR y acá me muestra todas las variables donde aparece la palabra celular, ¿no? Por ejemplo, el, ul- el último gasto mensual de celular pagado por algún miembro de este hogar, dice. Y la definición esta pregunta, que es el de 1172.12, es el gasto anual en soles constantes al promedio del año 2023 por el servicio de telefonía móvil o celular en el hogar pagado por algún miembro del hogar. ¿Quiénes contestan esta pregunta? Es decir, universo de estudio. La población de estudio está definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el área urbana y rural del país. Esto es importante, leer el universo. Hay preguntas que no contestan todos, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, que las preguntas sobre empleo e ingresos, solamente los de 14 a más años.
Hay preguntas que solamente contesta el jefe de hogar, hay preguntas que solo contestan los independientes. Entonces, eso va a aparecer siempre acá. ¿Quién contesta o cuál es la población que va a contestar esa pregunta? ¿Quién contesta acá? ¿Quién es el informante? Es el jefe de hogar, cónyuge o persona mayor de edad que sea miembro del hogar. La pregunta textual es esta y seguro va a contestar con el valor que dice acá, que es una variable continua, por tanto va a contestar cualquier valor, ¿no? 10 soles, 30 soles, 50 soles, cualquier valor en soles. Busquemos otro, busquemos la variable pobre. Busco, no, no está, seguro está con otro nombre, busquemos pobreza, y acá dice, esta pregunta donde aparece la palabra pobreza, la pregunta P2111. En su opinión, actualmente, ¿cuáles son los principales problemas del país? Esta variable está en el archivo ENAO 01B 2023-1. Entonces, si quiero trabajar con esta variable, ya sé en qué archivo está. Esta es una variable discreta, no es continua como la anterior, y se define de la siguiente forma. La variable permite determinar, según la opinión del informante, que la pobreza es uno de los principales problemas que atraviesa el país actualmente. Quienes contestan, la población de estudio se definía como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el área urbana y rural del país. Por no ser parte de población de estudio, se excluye a los miembros de las Fuerzas Armadas que viven en cuarteles, campamentos, barcos y otros. También se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas como hoteles, hospitales, asilos, claustros religiosos, cárceles, etc. Entonces, todos esos que he mencionado no contestan esa pregunta. ¿Quién es el encargado de dar esta información? El jefe de hogar, cónyuge o persona mayor de edad o miembro del hogar. ¿Qué posibles respuestas hay? Cero, que significa pase. Pase significa que no considera en este caso que la pobreza sea un problema principal. Y 11 es que sí, considera que la pobreza es un problema principal. Veamos otra variable que también tiene la palabra pobreza. Se llama orden de prioridad pobreza. Está en el archivo en A01B 2023-1. También es una variable discreta y acá creo que la persona tiene que contestar eh, del 1 al 10 en qué orden, en qué posición está la pobreza como prioridad. Y así pueden buscar lo que se les ocurre. ¿No? Se me ocurre tarjeta de débito. Vamos a buscar tarjeta. Pongo enter y acá me aparece tarjeta de débito, tarjeta de crédito, todas las preguntas donde aparece tarjeta. Otra palabra, se me ocurre salud, la palabra salud. Están todas las palabras, todas las preguntas donde aparece la variable, la palabra salud. Por ejemplo, ¿cuánto fue el monto total por la compra bueno, cuánto gastó por control de salud de los niños? Los niños tienen que ir a sus controles en el médico, entonces está preguntando cuánto gastó por ello. Esta es una variable deflactada y anualizada que tiene el nombre de 416.10, 41.610. Está en el archivo en A01A 2023-400. Es una variable continua y se define de la siguiente forma. Es el monto total en soles constantes del promedio del año 2023 que el informante gasta por el control de salud de los niños. Quienes contestan, la población estudio está definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el área urbana rural. Y el que se encarga de contestar puede ser el jefe de hogar, el cónyuge, la persona mayor de edad o miembro del hogar. Entonces ahí, como se dan cuenta, es mucho más fácil encontrar las variables que a uno le interesa. El PDF es útil, pero puede ser un poco engorroso trabajar con ello. Y acá al costado me da la lista de todos los archivos que tiene la ENAO. Está el archivo ENAO 01 100. A ver, entremos. Me va a describir qué es este archivo. Este archivo, las variables contenidas en la base de datos se refieren al seguimiento y evaluación de los diferentes programas estratégicos orientados a la medición de disposición de las viviendas y hogares en cuanto a
tipo de vivienda, preguntas sobre tipo de vivienda, preguntas sobre material predominante de paredes, pisos y techos, preguntas sobre tenencia de la vivienda, alquiler mensual, financiación de la obra de la vivienda, saneamiento básico, alumbrado del hogar, artefactos que tiene el hogar y el gasto mensual por consumo del hogar. Y en total tiene 338 variables, es decir, 338 columnas. Cada columna es una variable y acá está la lista de variables. La primera variable es el año de encuesta, la segunda el mes de encuesta, la tercera el conglomerado, luego el código de vivienda, luego el código de hogar, luego el ubigeo y luego viene dominio, estrato, y acá está toda la lista de variables que están en ese módulo. Busco otro archivo. Me da curiosidad este archivo que se llama, el último, a ver, ENAO 04-2023 5-PREC 25. Dice, las variables contenidas en este archivo permiten consistenciar y verificar la información registrada en los capítulos Producción, Comercio y Servicios. Esta hoja de control será de suma utilidad que permitirá al personal de campo realizar un balance de la actividad económica registrada en el cuestionario y obtener la ganancia neta de actividad en el periodo de referencia. Tiene 20 variables este archivo y acá está la lista de variables. Veamos, el 612, ENAO 01-2023-612. Dice, las variables contenidas en la base de datos se refieren a las características de los gastos en equipamiento del hogar, es decir, informan sobre la cantidad de equipos que tiene el hogar, mes y año en que se adquirió, cómo lo obtuvo y el monto que pagó por el equipo. En total, hay 24 variables en ese archivo y acá está la lista de variables. Interesante, ¿no? Me da la descripción del archivo y su contenido. Y si eso no es suficiente, acá abajo tiene las variables separadas por grupos de variables, ¿no? Las variables de educación por un lado, porque acá debe ser de educación, también las variables de salud por un costado, por un lado, las variables de empleo por otro lado. Si en empleo hay mucho contenido, puedo acá diferenciar que hay ocupación principal, ocupación secundaria, total de horas, búsqueda de otro empleo, ingreso monetario, ¿no? Está separado por subtemas. Acá aparece el sistema de pensiones. Entonces, entran, por ejemplo, acá al sistema de pensiones y les aparecen las variables referentes a eso. Estas variables, como son de un tema, pueden estar en diferentes módulos. Entramos acá, dice, esta variable P558A1 está en el archivo en NAO01A 2023-500. Y la pregunta es, ¿el sistema de pensiones al cual usted está afiliado es Sistema Privado de Pensiones AFP? Y las posibles respuestas son PASE, que es cero, es decir, no, no tiene, no está afiliado a la AFP, y uno sí está afiliado a la AFP. Y así pueden buscar todos los temas y subtemas a este costado. Entonces, úsenlo, es de mucha utilidad para encontrar las variables y saber de qué van cada variable. Esta página es una página que se suele caer con frecuencia, sobre todo en las noches y los fines de semana. Así que si en algún momento no pueden abrir esta página, es normal. Eh, Sucede que es un servidor que está en el INEI y que a veces lo apagan o se malogra, entonces se cae la página. Entonces tengan cuidado que a veces no abre. Listo. Entonces, eso solamente para que sepan dónde buscar el contenido de las variables. Ahora sí, vayamos al do file que les puse en Paideia. En Paideia les puse un archivo, una carpeta que se llama sesión 20 y en ese archivo, en esa carpeta, está sesión 20, un do file, y está este archivo en NAO01-247. Este archivo lo puse ahí, pero también lo podemos descargar de frente. Vamos a buscar. Entramos acá a microdatos. Pongo acá consulta por encuestas. Busco acá ENAO actualizada. Busquemos el año, la ENAO y el último año, 2024, el periodo anual. Y vamos a trabajar hoy día con este módulo, el módulo 1,
que se llama Características de la vivienda y del hogar. Cada uno de los archivos o los módulos se puede descargar en SPSS, que lo utilizan bastante los sociólogos, antropólogos, administradores. También se puede descargar en Stata, que es lo que vamos a trabajar nosotros, y se puede descargar en CSV, que es un archivo de texto. Vamos a descargar por ahora este de Stata. Descargo y cuando veo el contenido de esa descarga, aparece no solamente la base de datos, esta es la base de datos, dice ENAU 01-24-100, es el archivo del módulo que estamos viendo, pero además de eso aparece un conjunto de información adicional. Ese contenido que aparece adicional siempre aparece en todos los módulos, pero a veces varía qué cosa ponen en esta carpeta. ¿Qué ponen ahí? Ponen todo lo que tiene que ver con la construcción de las variables que están en ese módulo. Si en ese módulo está la variable pobreza, me van a poner un PDF explicando cómo se calcula la pobreza. Si es un módulo sobre ingresos, me van a poner un PDF explicando cómo se calculan, cómo se agregan los diferentes tipos de ingresos, cómo se anualiza, todo eso. Si es un módulo donde hay información sobre la universidad donde estudian las personas, entonces me van a poner un Excel con la lista de universidades e institutos del Perú. Entonces me da un montón de información que me va a ayudar a entender el contenido del módulo, del archivo, de la base de datos. Por ejemplo, acá hay uno que dice ficha técnica puntos GPS. Y acá me va a explicar por qué hay dos variables en la base de datos que tienen que ver con la georreferenciación. Vamos a ver en un rato, cuando abramos la base de datos, que casi al final de la base aparece latitud y longitud. Y uno diría, bueno, esa latitud y longitud debe ser el punto georreferenciado de la vivienda, ¿no? Pero en realidad no es el punto de la vivienda, no es el lugar de la vivienda, es el lugar del centroide, acá dice, centroide del conglomerado trabajado para el periodo 2024. ¿Qué es el centroide? Es el punto central de el conglomerado. ¿Qué es el conglomerado? Es una, un territorio que más o menos son 3, 4 cuadras, donde se aleatoriza a las viviendas. Es decir, ¿qué hace el INEI? Como el Perú es muy grande, lo que hace el INEI es parte del Perú en pedacitos. En el área urbana, como hay mucha gente aglomerada, muy junta vive la gente, estos territorios chiquitos, normalmente son 4 o 5 cuadras, no es muy grande. En las áreas rurales, donde la gente vive más dispersa, estas separaciones territoriales son más grandes. ¿Y para qué separa el INEI al Perú en pedacitos territoriales? Para aleatorizar o sortear a las viviendas o a los hogares que están dentro de cada centroide. Pues dentro de esas 4 o 5 cuadras, el INEI hace un sorteo para ver quiénes van a ser los que van a ser encuestados. Y ese territorio es seguro extenso. En ese territorio se calcula el punto central y ese es el punto georreferenciado que aparece en la base de datos. Entonces no podemos saber exactamente dónde está la vivienda, pero más o menos podemos ver alrededor de dónde está. Y eso va a ser importante porque con eso se puede estudiar cercanía a hospitales, cercanía a colegios, cercanía a servicios públicos. Se puede estudiar varias cosas con esto de la georreferenciación. Y acá me va a explicar cómo lo calcula, ¿no? Entonces, como esa variable de georreferenciación está en este módulo, hay un PDF explicándome cómo se calcula ese punto georreferenciado. También me da la ficha técnica. En todos los archivos siempre va a descargar la ficha técnica que ya vimos que es.
Acá dice uno, estratificación del marco. Esta estratificación también es una explicación de cómo se separan los conglomerados. Entonces acá me dice cómo se separan los conglomerados en estratos. ¿Qué son estratos? Son clasificaciones de territorios dependiendo de la cantidad de gente que vive dentro de ese territorio. En un rato vamos a ver en la ENAO que hay 7 posibles estratos. Acá son 5 estratos en las zonas urbanas y son 2 más en las zonas rurales. Vamos a ver en la base de datos esa información. Y como esa información está en ese módulo, me da un PDF explicando eso. También está el diccionario, que ya vimos hace un rato. Está otro PDF sobre gasto, sobre valores monetarios. Lo seguro en este módulo hay alguna información sobre gastos e ingresos. Entonces necesita explicarme cómo se deflactan los valores, cómo se atribuyen hasta valor corriente, valor monetario deflactado, valor monetario imputado. Entonces, eso de deflactar, imputar, anualizar, está explicado acá. ¿Y por qué aparece el PDF acá? Porque seguro en esta base de datos hay valores monetarios que han sido deflactados, que han sido anualizados, que han sido imputados. Y finalmente está el cuestionario o la parte del cuestionario que corresponde a este módulo. Entonces, esta es la parte del cuestionario, no es todo el cuestionario. Son las 5 páginas que proveen de información a este archivo. Entonces, todas las respuestas de esas preguntas van a estar en ese archivo. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar este DTA, esta base de datos, y lo voy a poner en mi carpeta. Yo voy a trabajar en la carpeta que he creado acá, sesión 20. Acá he creado mi sesión 20 y acá está esa base de datos y está el do file. Entonces, abro el do file. Acá tengo el do file y como siempre tenemos que declarar un directorio, ¿no? Entonces voy a copiar la dirección que está acá, la dirección donde tengo mi base de datos y lo copio acá. Listo. Entonces, recordemos que clear all es para borrar lo que está guardado previamente en la memoria de SATA. CLS es para que la pantalla esté vacía, esa pantalla esté vacía. Creamos un global que se llama now para no tener que escribir esta cadena de texto varias veces. Simplemente creo el global now. Declaro que mi directorio, CD Exchange Directory, mi directorio es esta dirección. Ya está. Y abro mi base de datos. Acá dice use. Voy a abrir la base de now 01.24.100 que está en este directorio que se llama now. Corro. Y acá tengo la base de datos, la lista de variables. Lo primero que noto es que tiene 338 variables, es decir, columnas, 338 columnas, y tiene 44.731 filas, que son, en este caso, ¿qué son? Viviendas, hogares, familias. Vamos a ver en un rato qué son. Y veamos, vamos a abrir. Voy a poner acá abrir editor de datos y acá está la base completa, ¿no? Lo primero que me doy cuenta es que hay variables en color rojo, variables en color azul y variables en color negro, ¿no? Nosotros hemos aprendido que las que están en color rojo son texto, las que son azul son categóricas, lo que en R se conoce como factor, son variables a las cuales se le ha asignado una categoría a cada número, ¿no? Por ejemplo,
Esta categoría Sierra Norte en realidad es el número 4, pero al 4 se le asignó esa categoría Sierra Norte. Vamos más abajo. Selva, en realidad es el número 7, solamente que al número 7 se le asignó la categoría Selva. Sierra Norte es 4, y así pueden chequear todo lo que son azules en el fondo son números a los cuales se le ha asignado una categoría. Y los que son color negro son simplemente variables continuas, perdón, variables numéricas. Acá dice 50.000, 18.000, esto debe ser algún tipo de gasto, de ingreso. Acá hay más variables numéricas. Y los que son puntos ya sabemos que son valores perdidos. ¿Cómo tratar esos valores perdidos? ¿Son cero? ¿No son cero? Depende del contexto, vamos a ver ejemplos luego. Por el momento cierro esto y veamos esta parte de acá. Unidades de identificación. ¿Qué es eso? La unidad de identificación, o también se le conoce como el nivel de agregación o nivel de observación también, se refiere a qué es cada fila de mi base de datos. Cada fila, ¿qué es? ¿Es un país? ¿Es un departamento? ¿Es una persona? ¿Es una familia? ¿Es una vivienda? A eso se refiere el nivel de observación, el nivel de agregación o la unidad de identificación. ¿Cómo veo eso o cómo determino cuál es el nivel de observación? Veo qué códigos existen acá. Acá existe un código de conglomerado, existe un código de vivienda y existe un código de hogar. No existe un código de persona. Entonces, este módulo debe estar a nivel de hogares. Cada fila debe ser un hogar. Acá les he puesto que algunos módulos están a nivel de vivienda y se identifican combinando las variables con glome con vivienda. Hay otros módulos que están a nivel de hogares, como el que estamos trabajando, donde van a aparecer con glome, vivienda y hogar, esas variables. Y habrá también módulos que van a estar a nivel de personas, cada fila va a ser una persona. Y para identificar a cada persona, tenemos que ver estas variables, con glome, vivienda, hogar y codperso, que es la variable que determina el orden de la persona dentro del hogar. Entonces, esas variables son importantes para determinar a qué nivel de observación estamos viendo. Como repito y repito ahora, repito que este está a nivel de hogares porque solamente aparece con glome, vivienda y hogar. ¿Cómo se leen esos códigos? Este sería el hogar 1 de la vivienda 13 del conglomerado 15.006. Este de acá sería la vivienda 2, pero el hogar 2 de la vivienda 98 del conglomerado 15.024. Bajemos un poco. Este de acá que estoy seleccionando sería el hogar 1 de la vivienda 41 de la vivienda del conglomerado 20.564. Este sería el hogar 1 de la vivienda 231 que está en el conglomerado 19.422. Y ustedes dirán, pero acá dice 11, no dice 1. Resulta que este número de acá en realidad se debería escribir de la siguiente forma. Se escribe acá. Cuando aparece 11, cuando aparece el número 11, en realidad se lee como el hogar 1 de una vivienda que tiene un hogar. En otras palabras, ese 1 se debería escribir en realidad de la siguiente forma: 1/1, 1 de 1, 1 de 1. Vamos a ponerlo así, 1 de 1. Si aparece 1/2, sería el hogar 2 de una vivienda
que tiene dos hogares. Entonces debería ser uno de dos. Si sale 22, sería el hogar 2 de una vivienda que tiene dos hogares. Es decir, 2 de 2, ¿no? El hogar 2 de dos hogares. Si me aparece el 78, sería el hogar 8 de una vivienda que tiene 8, no, el hogar 7 de una vivienda que tiene 8 hogares. Sería 7. El hogar 7 de una vivienda que tiene 8 hogares. Es decir, el hogar 7 de 8. Si aparece 4 9, sería el hogar 4 de una vivienda que tiene 9 hogares. Es decir, 4 de 9, ¿no? ¿Y por qué? Porque resulta que en una vivienda pueden haber muchos hogares y el sorteo se hace por viviendas, no se hace por hogares. Cuando el INEI sortea a quienes encuestar, lo sortea por viviendas. Entonces, en el conglomerado hay 50 viviendas, sortea y salen 5 viviendas. Va a encuestar a todos los hogares que están en esas 5 viviendas. Y las viviendas, al menos en el Perú, no son unihogares o no son unifamiliares. En una vivienda pueden vivir muchos hogares, ¿no? Es muy común que en el primer piso viva, no sé, los abuelos, en el segundo piso los papás y en el último piso el hijo con su familia, ¿no? Es normal o es común que viva una pareja en una habitación y en la otra habitación viva otra pareja. Entonces son diferentes hogares, pero que comparten vivienda. Entonces, por eso que esa variable hogar aparece de esa forma, 1 1 1 2 2 2, porque está haciendo notar que hay hay muchos hogares dentro de una vivienda. Tomen en cuenta eso. Entonces, y bueno, dicho eso, esto podríamos leer de la siguiente forma, ¿no? Este es el hogar uno de una vivienda que tiene solo un hogar. Esa vivienda tiene el código de 62 y está en el conglomerado 19.300. Ok, listo. Entonces, si yo junto las variables conglome, vivienda y hogar, debería darme un valor único que identifique a cada hogar. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a generar una variable que se va a llamar ID hogar, identificador del hogar, que simplemente va a juntar a estos códigos de conglome, vivienda y hogar. El más, como conglome, vivienda y hogar son texto. Cuando pongo suma de textos, lo único que hace es junta el texto uno detrás de otro. Acá está. Y de hogar es esto. El 1 final es el código de hogar. Luego acá seguro viene la parte que es 019 hasta acá creo que es el conglomerado. Y luego viene el número de vivienda, ¿no? O sea, en teoría, solo debería haber un código único de hogar en toda la base de datos. O sea, para cada hogar debería haber un solo código. Entonces veamos si hay duplicados. El comando para ver si hay duplicados es duplicate. Creo que ya lo vimos antes. Duplicates permite hacer diferentes acciones. Hay duplicate report, duplicate stack, duplicate drops. Hay diferentes opciones del duplicate. Vamos a poner acá help. Duplicate. Acá está, duplicate report, que simplemente me da una tablita para saber si hay duplicados. Duplicate examples, que me va a dar una lista de algunos de los que han sido duplicados. Duplicate list me va a dar la lista completa de los que son duplicados.
duplicate stack, que va a generar una variable nueva que identifique si la observación está duplicada. Duplicate drop y duplicate drop force, que lo que hace es elimina a uno, bueno, elimina los duplicados de modo que quede solamente una observación con el código. O acá le voy a decir, hazme un reporte de duplicados considerando que el identificador es ID hogar. Corro. Y acá me sale que hay cero. Hay 44.731 códigos y ninguno de ellos se repite. Cero. Si yo a ver, probemos con solamente el código de conglome y vivienda. Acá voy a poner conglome y vivienda. Si solamente considero conglome y vivienda y no considero el código de hogar, me debería salir duplicados, ¿no? Porque hay muchos hogares dentro de una vivienda. Corramos. Y sí, ¿no? Acá me aparece que 44.011 códigos o identificadores de hogar son únicos. Hay 600 que, eh, bueno, son 300 códigos que se repiten dos veces, entonces serían 600 observaciones. Hay 66 códigos que se repiten tres veces, 12 que se repiten cuatro, y acá, bueno, no sería, acá es uno que se repite cuatro veces, ¿no? Por eso dice que acá son cuatro duplicados. La idea es que esta tablita me da la información de cuántos duplicados hay. Pero en este caso no está a nivel de vivienda, está a nivel de hogar, por eso me sale que no hay duplicados. Y eso es importante, al menos en la ENAU, no creo que aparezcan duplicados, nunca me han aparecido duplicados en la ENAU. La ENAU, al ser la encuesta más importante del Perú, se trabaja mucho en ella. El INEI pone mucho esfuerzo en elaborar la ENAU, hace revisiones, pero muy detalladas, hace un ejercicio de consistencia de información, contrata un consultores externos para que revisen que todo esté bien. Así que no creo que en la ENAU aparezca duplicados, es raro que aparezca, pero en otras encuestas sí aparecen duplicados. En la ENDES es común que aparezcan duplicados. En la ENAPRES también suelen aparecer duplicados. Entonces, siempre hay que buscar, siempre hay que verificar que no existan duplicados. Luego, estas tres variables de acá me importan explicarlas porque son importantes. Así que voy a hacer un codebook de estas tres variables. La variable dominio, variable estrato y variable result. El codebook lo que hace es muestra qué contenido tiene la variable, la describe. Acá, dominio me dice, es una variable que su descripción es dominio geográfico. Esa variable va del 1 al 8, donde 1 es costa norte, 2 centro, 3 costa sur, 4 sierra norte, 5 sierra sur, sierra centro, 6 sierra sur, 7 selva y 8 Lima metropolitana. ¿Por qué esta variable es importante? Porque, bueno, el Perú es un país muy grande y con realidades muy distintas, ¿no? Inclusive la misma geografía condiciona la forma de vida de las personas, la altitud, la disponibilidad de alimentos, el clima, todo eso hace que el Perú sea un país muy diverso, muy distinto. Entonces es necesario tratar de buscar territorios, segmentación del territorio, donde dentro de cada uno de esas segmentaciones, sea una realidad más o menos homogénea. Entonces, supongamos que el INEI quiere estudiar cómo es la estructura económica. Pero la estructura económica del país es muy diversa, muy grande. En Lima la mayoría son servicios, hay algo de manufactura, pero algunas regiones solamente es agricultura. Entonces, ¿qué hace el INEI? Separa el Perú en pedacitos y estudia la estructura productiva dentro de cada pedacito, porque en cada pedacito es más o menos homogéneo, ¿no? Entonces, en la selva, seguro que la producción tiene más que ver con actividades extractivas, ¿no? Como caza, no sé, pesca. En Lima Metropolitana,
seguro es más servicios, profesionales, más comercio. Igual, la disponibilidad de alimentos es muy distinta en todo el país, así que si el INEI quiere hacer un estudio sobre comportamiento de consumo alimentario, pongamos que consumen los peruanos, probablemente no va a poder hacer algo homogéneo para todo el Perú porque es muy distinto. Entonces, separa el Perú en pedacitos y dentro de cada pedacito probablemente sea más homogéneo el comportamiento del consumo alimentario, ¿no? Probablemente en la costa se coma más arroz, pollo, papas, no sé, en la selva se consume otro tipo de alimentos. Entonces, una forma de partir el territorio en pedacitos que sean más homogéneos es los dominios. Y los dominios cruzan esta información de costa, sierra, selva y norte, centro, sur. En el caso de la selva, en el caso de la selva no hay norte, centro, sur, porque la población de la selva es muy poca. El territorio de la selva es enorme, pero la población en realidad es muy pequeña. Y separarlo en grupos hacía de que sea muy poquita población dentro de cada grupo de selva centro, selva sur, selva norte. Por eso se dejó como selva entera. Y Lima Metropolitana debería pertenecer a Costa Centro, ¿no? Porque Lima Metropolitana es en la Costa Centro, pero se le separa porque Lima es demasiado grande y es demasiado, eh, es un outlier, es un caso particular, entonces se le separa como un dominio independiente. Noten de que es Lima Metropolitana, no está considerando Lima Provincias, solamente es Lima Metropolitana. Lima Provincias es muy distinto y Lima Provincias estaría dentro de Costa Centro, ¿no? Ok, entonces esto va a ser importante porque los deflactores que yo les conté la semana anterior y hoy día, esos deflactores que nos hacían estandarizar los precios en el territorio, van a estar definidos por estos dominios. Cada dominio, dentro de cada dominio, el INEI va a estudiar cómo son los precios y los va a comparar con otros dominios. Entonces, ¿no? Por ejemplo, el INEI va a decir, en Lima Metropolitana, la Coca-Cola cuesta 3 soles, pero en la selva cuesta 3,50. Es el mismo producto. En teoría, al ser el mismo producto, debe dar la misma satisfacción a las personas, pero cuesta distinto. Entonces, el dinero no vale igual en la selva que en la Lima Metropolitana, porque el mismo producto cuesta distinto. Entonces, el INEI va a ver los precios dentro de cada uno de estos dominios. Y seguro ustedes han visto que en los reportes del INEI, en los reportes del Banco Central, siempre aparece esta muletilla al final de las tablas o al final de los reportes que dice ingreso laboral a precios de Lima Metropolitana, gasto promedio a precios de Lima Metropolitana, eh, gasto en salud a precios de Lima Metropolitana. ¿No? Siempre ponen eso de a precios de Lima Metropolitana. ¿Por qué? Porque todos estos dominios van a estandarizarse, sus precios van a estandarizarse para que sean comparables con Lima Metropolitana. Entonces van a deflactarse los valores para que estén a precios de Lima Metropolitana. Luego, estrato. Hace un rato yo les mostré un PDF donde explicaban los estratos y acá aparece eso. ¿Qué son los estratos? Básicamente es una segmentación de, de localidades, pero en base a la cantidad de población. ¿Por qué? Porque no es lo mismo levantar una encuesta en una población o una localidad con 1.000 personas que levantar una encuesta en una localidad con 1 millón de personas. Es muy distinto, ¿no? Entonces, lo que hace el INEI es categorizar a las localidades, a los territorios, según el tamaño de población. El estrato uno corresponde solamente a aquellos territorios o aquellas localidades donde hay más de 500.000 a más habitantes. El estrato 2 corresponde a aquellas localidades donde tienen población de 100.000 a 499.999 habitantes.
y así va descendiendo. Y estos dos últimos, que aparecen como AER, son rurales. Dice, área de empadronamiento rural compuesto, área de empadronamiento rural simple. El simple son solamente localidades rurales que, eh, donde las familias viven dispersas, pero a pesar de que viven dispersas, máximo son 20 familias, 30 familias. Estas de acá, el compuesto, es también que viven dispersos, pero normalmente se juntan para hacer actividades comunales y son más de 100, 200 familias. Estas dos van a ser rurales y todo lo demás urbanos. En la base de datos de la ENAO no existe una variable que se llame urbano-rural, pero ustedes seguro han visto en los papers, estudios que han, durante su pregrado, han visto que en las investigaciones siempre aparece esta variable urbano-rural, ¿no? Esa variable se construye con esta información. Estas seis de acá se categorizan como urbanos y estos dos últimos como rurales. Listo. Y finalmente la variable result, que toma siete valores, bueno, en realidad seis, donde uno es encuesta completa, uno encuesta incompleta, tres rechazo, cuatro ausentes, cinco vivienda desocupada y siete otra. Completa, evidentemente, son aquellos hogares que logran culminar con todo el cuestionario. Las incompletas, que son más o menos 6.068 hogares en el 2024, son hogares que comenzaron la encuesta, pero luego no la terminaron. ¿Se acuerdan que la encuesta ahora es telefónica y presencial? Entonces puede ser que esos hogares contestaron la parte telefónica o la parte presencial, pero no la otra. Puede ser que estos hogares estaban contestando la respuesta, pero sucedió algo, se cansaron, tenían que hacer otras cosas, entonces no se completó la encuesta. Los rechazados son son aquellos hogares que no contestaron la encuesta porque se negaron y no quisieron por nada del mundo, ni siquiera empezar con, con ni siquiera abrir al encuestador. Y suele pasar, es común que suceda, como se dan cuenta, son 1.638 viviendas, hogares, y además ya está comprobado que la mayoría de estos hogares son de ingresos altos. Normalmente son los hogares de ingresos altos los que no quieren contestar la encuesta. ¿Por qué? Porque son normalmente los que tienen más miedo de contestar y que su información se vuelva luego pública o su información luego se filtre a otro lugar y lo rechazan. Por eso es que cuando uno estudia la ENAO, se da cuenta que la ENAO no es buena para estudiar ingresos altos y tampoco para estudiar ingresos muy bajos. ¿Por qué? Porque hacia esos dos extremos la información es bien incompleta. Hacia el extremo de ingresos altos, hogares con mucha riqueza, con muchos ingresos, no suelen contestar la encuesta porque la rechazan por miedo de que su información sea filtrada a alguien. Y por el otro lado, a los que son ya de ingresos extremadamente bajos, tampoco es bueno la ENAO, porque los que están en ese extremo son indigentes, personas que están sin hogar, y la ENAO no encuesta, solamente encuesta la ENAO a aquellos que tienen hogar. Entonces, por eso que a los extremos, los muy, muy, muy desfavorecidos y los muy, muy, muy favorecidos en ingresos y riqueza, esas partes no se pueden estudiar muy bien con la ENAO, pero permite estudiar a los que están en el medio, ¿no? Normalmente se dice que el 5% más alto de riqueza y el 5% más bajo de riqueza no son muy buenos, no se pueden estudiar muy bien con la ENA. Ok, listo, solamente para comentar eso. Luego, 248 son porque están ausentes. Las viviendas se sortean con anticipación y cuando el encuestador va y toca la puerta, probablemente no hay nadie. Las desocupadas, igual, seguro el encuestador llega y ve que la casa está abandonada
no hay ni siquiera ventanas ni puertas, todo está abandonado, así que lo pone como desocupado. Y otros, posiblemente puede estar ahí que la información se dañó, el formulario estaba dañado, el archivo donde se guardó no estaba bien, o simplemente no encontraron la casa, ¿no? También puede suceder, no encontraron la casa y lo dejaron así. ¿Cómo así el INEI sortea las casas? Cada municipio, todos los municipios distritales del Perú tienen la obligación de mantener un catastro actualizado. ¿Qué es un catastro? El catastro es el registro de todas las viviendas y sus características dentro de cada distrito. ¿Por qué? Porque son los municipios distritales los que cobran los impuestos prediales y los arbitrios, ¿no? Ustedes a fin de año, bueno, más o menos en febrero o marzo, a sus casas llega un recibo de la municipalidad donde les cobran impuestos, impuesto predial, impuesto, eh, se me fue el nombre. Los arbitrios y el impuesto predial. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos prediales son un pago que se hace porque eh, tu vivienda está dentro del distrito, tu vivienda interactúa con las demás personas y según cuán grande sea tu vivienda, cuán ostentosa, de qué material sea, tienes que pagar un impuesto. Y los arbitrios son los impuestos son el pago que uno hace por limpieza pública, por seguridad ciudadana, y todo eso se encarga el municipio distrital, así que cobra por eso. Entonces, para pagar esos impuestos, o para cobrar esos impuestos, para que el municipio cobre esos impuestos, tiene que saber exactamente cuántas viviendas existen en su distrito, cuántas viviendas se están construyendo, cuántas están abandonadas y qué características tienen cada una de esas viviendas. Si esa vivienda se usa para un negocio, paga diferente impuesto que si es una vivienda que solo se utiliza para vivienda. Si esa vivienda tiene un letrero luminoso enorme que es muy visible en la calle y que por eso puede molestar a los transeúntes, paga más impuestos. Si la vivienda tiene una fachada muy grande, también paga mucho impuesto. Si la casa tiene muchos pisos, también paga más impuestos. Si la casa es de un material no tan bueno, chiquito, la casa no tiene mucha frontera, paga menos impuestos. Entonces, eh, se debe saber todas las características de las viviendas para que se pueda cobrar bien el impuesto. Sin embargo, muchos municipios no lo hacen bien. Los municipios distritales son los más ineficientes de todos los gobiernos, de toda la estructura del gobierno. Así que es muy posible de que los municipios no tengan su catastro actualizado y ese catastro se lo dan al INEI y el INEI con esa información hace el sorteo, ¿no? En ese catastro dice, hay tantas viviendas, dentro de cada vivienda viven tantos hogares, las direcciones son estas. Entonces, con eso hace el sorteo el INEI, pero puede ser que cuando vaya la encuesta ahora a la vivienda, encuentre que es simplemente un terreno baldío o encuentre que la casa está destruida o simplemente que la dirección no existe. Entonces, por eso que aparece acá estas viviendas. Eh, para el caso de los reportes oficiales del INEI, solamente se utiliza los que son encuestas completas. Se borra todo lo demás. Si ustedes van a algún reporte del INEI donde diga, no sé, queremos saber cuáles son los, cuál es el porcentaje de hogares que tiene cocina a gas y sale con el logo del INEI. Ese dato va a ser calculado solamente con estos que han completado la encuesta al 100%. Los demás van a ser borrados. Pero puede ser que para alguna investigación ustedes también incluyan los incompletos. Puede ser, depende del tema que estén estudiando. Pero en estricto, uno debería trabajar solamente con los completos. Y eso vamos a ver en un rato. Listo. ¿Qué más? A ver, quería ver esto. Hace un rato también les comenté que había esto de acá, que es
dos variables, longitud y latitud, que ven la georreferenciación, ¿no? Ya les comenté que no es la georreferenciación de la vivienda, es el centroide del conglomerado donde está la vivienda. Por eso es que el mismo valor se repite para varios hogares. Miren, todos estos que estoy seleccionando tienen longitud y latitud igualitos. Bueno, estos de acá, ¿no? Igualitos. ¿Por qué? Porque están dentro del mismo conglomerado. Ah, este también. Dentro del mismo conglomerado. Hay varios que están con los mismos valores. ¿Qué más? Luego, a ver, veamos acá. Siempre aparece este ubigeo. Ya vimos en algún momento que ubigeo es una variable de 6 dígitos, donde los dos primeros dígitos son el departamento, los dos siguientes son la provincia y los dos últimos son el distrito. En la ENAO no existe una variable que se llame departamento o región. Nosotros lo tenemos que construir extrayendo los dos primeros elementos de la variable ubigeo, ¿no? Si quiero tener la variable departamento, necesito extraer estos dos primeros dígitos. ¿Cómo sé, cómo sé a qué departamento corresponde cada valor? ¿Qué es el 20? ¿Qué departamento es el 20? ¿Qué departamento es el 18? ¿Qué departamento es el 7? Para eso, vamos a INEI, acá, ubigeo, y voy a encontrar, bueno, este de acá creo que es el más relevante, y acá me sale, ¿no? Por ejemplo, todos los que son Amazonas empiezan con 0,1. Todos los que son Cusco empiezan con 0,8. Todos los que son Loreto empiezan con 16. Todos los que son Ucayali empiezan con 25. Entonces, el ubigeo va de 1 a 25. Pero el departamento, los dos primeros dígitos del ubigeo que corresponden al departamento son 25. Y ustedes dirán, ¿por qué 25 si solo hay 24 departamentos? Resulta que también se considera al Callao como un departamento o una región distinta. Por eso suman 25, considerando el Callao. Entonces acá tienen esa información. Por ejemplo, el distrito de Chiliquín, provincia de Chachapoyas, departamento Amazonas, tiene un ubigeo 01, 01, 05. El departamento, pero el distrito Tintay, que está en la provincia Aymaraes, que está en el departamento de Apurímac, tiene el ubigeo 03, 04, 15, ¿no? Esto se leería así, ¿no? El distrito 15 de la provincia 4 del departamento 3. Ese es Tintay, Aymaraes, Apurímac. El distrito Poxi, que está en la provincia de Arequipa, que está en el departamento de Arequipa, tiene ubigeo 040113. Es el distrito 13 de la provincia 1 del departamento 4. Esa es información que nos va a servir bastante. Y otra pregunta que suele surgir. Todos ustedes han visto que en su DNI aparece ubigeo, ¿no? En la parte delantera de sus DNIs aparece ubigeo. Mi ubigeo, por ejemplo, en mi DNI es 070101. Y según esta lista, 070101 debería ser, pero no es, debería ser Callao, Callao, Callao. Pero yo no nací en el Callao. ¿Qué sucede? El ubigeo del INEI no es exactamente el ubigeo de la RENIEC. La RENIEC y el INEI tienen ubigeos ligeramente distintos. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo en su momento. Entonces, cada uno maneja su ubigeo distinto. Acá hace un tiempo, hubo muchas quejas sobre eso, porque es, es tedioso para alguien que trabaja con datos tener dos ubigeos distintos. En la plataforma de datos abiertos del gobierno pusieron esta información
que es para estandarizar el ubigeo de la RENIEC y el ubigeo del INEI. Si ustedes descargan este Excel, lo que van a encontrar es los ubigeos. Vamos a abrir esto. Van a encontrar la correspondencia de ubigeo INEI con ubigeo RENIEC. Entonces, veamos. Acá está. Acá dice ubigeo RENIEC, ubigeo INEI. Yo les conté que en mi DNI, que es de la RENIEC, aparezco con 0811, que acá debería estar acá, ¿no? Y eso no es el RENIEC. Esto es donde estamos. Nos quedemos acá mejor. Como estamos en Excel, sería 80101. Acá está, ¿no? Entonces, según eh, yo nací en Cusco, 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 así que en mi DNI aparece 711, 70101. Pero, pero en mi DNI aparece, ¿qué aparece? Así, aparece 0711. Es lo que aparece en mi DNI. Pero según o sea, en la RENIEC, pero en el DNI soy 080101. Entonces, hay esa pequeña discrepancia entre el INEI y la RENIEC. Pero no en todos los distritos. Algunos distritos sí coinciden. Vamos a ir más arriba. Uno que otro, sobre todo los que son distritos más antiguos, sí coinciden, ¿no? Por ejemplo, estos es el mismo. Esta parte de acá coinciden en ubigeos. Hasta acá, creo. Ya después ya no coinciden. Ustedes tengan cuidado, si están trabajando con una base de datos que les han dado, chequen si corresponde al INEI o a la RENIEC. Si no, pueden sacar conclusiones muy raras. Regresemos. Dicho eso, veamos qué sigue. Pues ya hemos visto las tres variables, que les comenté que es muy importante esas tres. Y a ver, ¿qué hora es? Denme un segundo. Quiero ver si de algo me olvido. A ver, vamos a explicar un conjunto de variables más que son importantes. Estas de acá. Dice NBI 1, NBI 2, NBI 3, NBI 4, NBI 5. ¿Qué sucede? Para aproximarnos a las condiciones de vida de las personas, de los hogares, hay muchas formas. Una de las formas, y la más tradicional y la que es oficial, es la pobreza monetaria. Pero la pobreza monetaria tiene muchas deficiencias, sobre todo porque asume, esa medición de pobreza monetaria asume que todo el bienestar se logra con dinero yendo al mercado. Por eso que es una mala medida para muchos, ¿no? Pero en realidad el bienestar depende de más cosas que no necesariamente se logran con dinero o se logran en el mercado. El mercado no transa algunos bienes que dan bienestar. Por ejemplo, la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana da mucho bienestar a las personas, pero no se puede acceder mediante el mercado, porque la seguridad ciudadana es encargo o es parte de las obligaciones del gobierno. Entonces, a pesar que yo tenga mucho dinero para gastar, no puedo caminar tranquilo por la calle porque la seguridad ciudadana es, es obligación del gobierno y yo no puedo contratar 100 personas para que estén todo el tiempo cuidándome. Entonces, eso es un ejemplo de cómo lo monetario no necesariamente nos permite acceder al bienestar, ¿no?
Otro ejemplo, eh, se me ocurre el acceso al agua, ¿no? El acceso al agua en la India, por ejemplo, en la India, en muchas ciudades, a pesar que tú tengas mucha plata, igual no tienes agua potable en tu casa. Tienes que coger agua de las cisternas o tienes que esperar a que te traigan el agua en bidones, en botellas. ¿Por qué? Porque resulta que el agua depende de la regulación del gobierno, porque es un monopolio natural, y depende de infraestructura enorme que no puede ser costeada solamente por una persona, sino tiene que ser costeada por la sociedad entera o por una empresa que tenga ese monopolio natural, ¿no? Entonces, mucha gente que tiene muchísima plata en la India no tiene agua potable, entonces no tienen bienestar, a pesar de que podrían pagar un montón, pero no depende de ellos, no depende del dinero, depende más de la organización social, depende de la regulación, depende del gobierno. Entonces, por eso que la pobreza monetaria no es un buen indicador y es muy criticado. Y muchas, seguro en sus clases de introducción al estudio de la economía peruana, sus clases de ética y economía, han leído a Sen, ¿no? O sea, han leído a Sen y a otros autores, y con eso saben de que es una pésima medida. Pero es, a pesar de ser una mala medida, es fácil de comunicar, es fácil de medir, es fácil de arrastrar en el tiempo, es muy fácil explicar cómo se calcula y por eso sigue siendo el indicador más importante. Durante mucho tiempo, muchos académicos han tratado de proponer nuevas formas de medir las condiciones de vida, el bienestar de la gente, pero siempre han sido medidas incompletas, medidas que tenían metodologías deficientes. Una de las primeras medidas o las formas de medir el bienestar de forma no monetaria era esta, los NBIs. Los NBIs son necesidades básicas insatisfechas. Según la teoría de las necesidades básicas insatisfechas, existen cinco dimensiones que tienen que ver más con riqueza y más con el día a día de las personas, que dan bienestar a los hogares. La necesidad básica uno es vivienda adecuada. Para tener vivienda adecuada se tiene que cumplir varias condiciones. Por ejemplo, que tenga piso de buena calidad, es decir, piso que no sea en tierra, techo que no sea de material precario, paredes que sean de material noble. La segunda necesidad básica es la vivienda sin hacinamiento. Se considera que una vivienda hacinada es una vivienda donde hay más de tres personas en una sola habitación. Entonces hacen un ratio, ¿no? Cuentan la cantidad de personas en el hogar y lo dividen entre la cantidad de habitaciones que existen, habitaciones para dormir, ¿no? No habitaciones en general, solo habitaciones para dormir. Y si sale un número mayor a tres, por tres personas por habitación, entonces una vivienda asignada. La necesidad básica 3 son hogares con viviendas con servicios higiénicos. Entonces, y tienen que ser servicios higiénicos que estén conectados a una red de alcantarillado público. Y ese servicio higiénico tiene que estar dentro del hogar. Si está fuera del hogar, si es un servicio higiénico compartido, a pesar que tenga alcantarillado público, no satisface esta necesidad. El cuarto es que los niños que corresponden a este hogar vayan a la escuela. Entonces, esa dimensión tiene que ver con la educación. Y el último es que los hogares no tengan alta dependencia económica. ¿Cómo se define dependencia económica? Se define como la cantidad de personas que dependen de uno que genera ingresos. Entonces, hacen un ratio y preguntan, ¿cuántas personas viven en este hogar? Y contestan, 10 personas. ¿Cuántas personas trabajan en este hogar? Dos. Dos personas trabajan de las 10 que viven en el hogar. Entonces, haciendo una división, nos saldría que cada persona tiene que mantener o tiene que solventar los gastos de 5 personas. Entonces, eso es demasiado, ¿no?
Lo habitual para que sea un hogar con poca dependencia económica tiene que ser 1 a 2. Una persona se ocupa de los gastos de él y de una persona más. Si estamos por encima de ese número, ya es un hogar con alta dependencia económica. Y bueno, ¿por qué es importante eso? Porque evidentemente una persona no puede ganar mucho, a lo mucho el trabajo de una persona es para subsistir él y una persona más. Y además, si hay pocas personas que trabajan en el hogar, es mucho más probable, bueno, si se enferma esa persona, que es la única que trabaja en la casa, entonces todos van a estar en una situación precaria, porque nadie va a tener ingresos, ¿no? Entonces, esas son las 5 necesidades básicas y eh, esta creo que es la única medición que se podría considerar como multidimensional, que está desde el inicio de la ENAP. Yo sé que en los últimos años, sobre todo en la última década, se ha tratado de crear indicadores de pobreza multidimensional, de desarrollo humano, diferentes índices con muchas dimensiones cada uno de ellos, pero esos indicadores no se pueden calcular con la información de la ENAO porque no hay las variables necesarias y no han sido calculadas oficialmente. Recién hace 1 año y medio se empezó a calcular oficialmente en el INEI y hace algunos meses se empezó a calcular dentro del MIDIS, pero antes no. La única que más o menos se aproxima a una medición de condiciones de vida de forma multidimensional son estas 5 necesidades básicas insatisfechas, por si a alguien le interesa trabajar con ello, porque está disponible desde que inició la ENAO, es decir, desde el 94. Listo. Luego les quería explicar esta variable, que se llama factor 0,7. ¿Qué es el factor 0,7? Es el factor de expansión o el factor de ponderación que sirve para lo siguiente. Una muestra trata de sacar conclusiones sobre la población. En esta base de datos, nosotros vemos que tenemos 44.731 hogares, pero en el Perú existen más de 14 millones de hogares. Es decir, solo tenemos información disponible de 44.731 hogares para saber las condiciones de los más de 14 millones de hogares en el Perú. Y hacer para que esta muestra pueda hablar sobre la población, tenemos que utilizar el factor de ponderación, este factor, porque ese factor me dice a cuántos hogares representa cada hogar de la muestra. Es decir, a cuántos hogares de la población representa cada hogar de la muestra. Por ejemplo, este hogar que estoy seleccionando representa a 112 hogares de la población de todo el Perú. Este hogar representa a 69 hogares de todo el Perú. Este hogar solito representa 102 hogares. Y así, si ustedes van bajando, acá hay un hogar que representa 309 hogares. Vamos a hacer un histograma simple nomás para ver cómo es esa variable del factor. Lo interesante de esa variable es que puede haber hogares que representen a muy poquitos hogares y hay hogares que representan a muchos hogares. Miren, acá hay algunos hogares que solamente un hogar representa a más de 2.000 hogares. Y por acá debe haber algunos hogares que se representan solamente a ellos. Entonces, es interesante. ¿De qué depende esa, ese numerito? Depende de la probabilidad que tenga un hogar de ser encuestado.
Si un hogar tiene una alta probabilidad de ser encuestado, su información es poco valiosa y por tanto el factor va a ser chiquito. Si el hogar tiene una poca probabilidad de ser encuestado, su información es muy valiosa. Y como su información es muy valiosa, entonces pesa más, tiene un factor más grande. ¿Por qué? Supongamos que yo vivo al costado del INEI que está en Jesús María y el encuestador de la NAO sale de la oficina del INEI y es muy fácil que me encuentre porque que me haga la encuesta porque vivo justo en el costado de la NAO. Entonces, estoy tan fácil de encontrar, estoy tan fácil de ser encuestado, que mi información no es nada valiosa. Mi probabilidad de ser encuestado es altísima. Como yo, hay cientos de personas que más o menos tienen características iguales, que, que tienen la misma edad, el mismo sexo, que tienen el mismo grado de instrucción, que se dedican a la misma cosa. Somos muy parecidos todos los que más o menos vivimos por esa zona, así que mi información vale muy poco. Daban lo mismo si me encuestaban a mí o encuestaban a mi vecino. Somos prácticamente muy iguales en muchas características. Entonces, mi información es poco valiosa. Mi factor de expansión va a ser muy chiquito. Pero supongamos que hay otra persona que vive a 4.000 metros de altura en una comunidad campesina donde no llegan ni siquiera automóviles, sino que hay que caminar muchas horas para llegar ahí. Entonces, el encuestador de la NAO, para lograr entrevistar a esa persona, necesita dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo. Así que la información de esa persona es muy valiosa porque es muy difícil de encontrar y por tanto su peso, su factor de ponderación va a ser alto. Por eso se dice que el factor de ponderación depende de la inversa de la probabilidad de ser encuestado. ¿Por qué la inversa? Porque mientras más probable que te encuesten, tu peso poblacional, tu factor de expansión es más chiquito. ¿Cómo se calcula esa probabilidad? Con las características de las personas. Entonces, si hay más hombres en el Perú que mujeres, entonces la probabilidad de encuestar hombres es más grande que la probabilidad de encuestar mujeres. Eh, si hay pocas personas con doctorado, entonces la probabilidad de encuestar a uno que tiene doctorado es muy chiquita. Eh, si hay muy pocos ingenieros espaciales en el Perú, es muy poco probable encuestar a un ingeniero de esa especialidad. Entonces, hay una ecuación, hay una formulita, hay una regresión que hace dentro del INEI, donde ponen esas características de las personas para ver cuán probable, bueno, no de las personas, de las viviendas, las características de los hogares, ¿no? Las características de los hogares. Y según esa regresión, se sabe cuán probable sería que un hogar sea encuestado. Y eso, evidentemente, se estandariza con la información del censo, ¿no? Según el censo, somos 30 y tantos millones de personas. Entonces, esa inversa de la probabilidad se multiplica por la cantidad de población total del Perú y con eso sale ese factor de ponderación. Cada módulo tiene su factor de ponderación, su factor de expansión, dependiendo de cuál sea el tema de ese módulo. En este módulo, el tema que quiere explorar el INEI son las características del hogar. Entonces, el factor de ponderación está diseñado para hablar de la cantidad de hogares de todo el Perú. Y acá vamos a ver que dice que ha sido calculado con las proyecciones del Censo de Población y Vivienda de tal año. Se ha utilizado el censo para calcular ese numerito. Y como está en un módulo de hogares, es un factor para hogares. Si yo voy a otro módulo que está a nivel de personas, en ese módulo tiene que haber un factor que esté a nivel de personas. Si voy a un módulo donde solamente
hay mayores de edad, debe haber un factor de ponderación válido solamente para personas mayores de edad. Entonces, el factor varía según cuál sea el tema y cuál sea la población objetivo del módulo. Entonces, tomen en cuenta porque luego vamos a utilizar factores y tenemos que elegir qué factor utilizar. No siempre se utiliza el mismo factor. Sigamos. Bueno, acá vamos a crear la variable urbano. Creamos una variable urbano que está vacía. Le ponemos el valor de 1 a urbano si la variable estrato está en el rango de 1 a 6. No hace un rato hemos visto que de 1 a 6 el estrato era urbanos y le voy a poner urbano 0 si la variable estrato estaba en el rango, en la lista del 7 al 8. Hasta ahí, bien. Y luego, por definición, todo Lima metropolitana es urbano. Entonces, acá estoy poniendo que ponga 1 a urbano si el dominio es Lima metropolitana. Eso es por definición. Como es metropolitana, no puede haber nada rural dentro de un área metropolitana. Entonces, eso. Y luego vamos a ponerle etiquetas. La variable que he creado está como una variable numérica. Acá está 1 y 0. Pero yo sé que urbano no es una variable numérica, es una variable categórica. Así que le voy a decir que 0 corresponde a rural y 1 corresponde a la categoría urbana. Y haciendo un tabulate me doy cuenta que 12.309 hogares están en la zona rural y 32.422 están en la urbana. En total, 44.731. Eso quiere decir que el 27,52% de los hogares peruanos son rurales y el 72,48% de los hogares peruanos son urbanos. No. Esto quiere decir que el 27,52% de los hogares de mi muestra son rurales y el 72,48% de los hogares de mi muestra son urbanos. Esto que he sacado ahorita solamente es información de la muestra. Si quiero sacar información sobre toda la población, sobre todo el Perú, tengo que utilizar el factor de expansión. Y acá abajo, en la siguiente clase, vamos a ver cómo se utiliza el factor de expansión. Por el momento, lo que sale en mi tablita solamente son valores de la muestra, no son valores de la población. ¿Qué chicos? ¿Hay preguntas? Hoy día quería acabar todo esto, pero no se logró. Así que en la siguiente clase vamos a crear esos indicadores: acceso a Internet, electricidad, agua potable, desagüe, indicador de que cumpla con los tres servicios básicos, vivienda propia, el material en la pared, la tenencia celular, y vamos a ver cómo se utiliza el factor de expansión para que esta muestra pueda hablarnos y darnos conclusiones sobre la población. Y finalmente vamos a hacer algunos grafiquitos para ver cómo se diferencia en esos indicadores lo urbano de lo rural y también cómo se diferencia Lima metropolitana del resto del Perú. ¿Qué chicos? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Gracias, Estefanía. Ok, chicos, yo me quedo conectado acá por si tienen preguntas individuales.
y si no, ya nos vemos el siguiente. Y algo que me olvidaba, cuando se conecten, conéctense por favor con su correo PUC, con su cuenta PUC, porque para ver la asistencia y todo eso, si no se conectan con la cuenta PUC, no se va a registrar con su nombre, se va a registrar con otro correo y no voy a saber a quién corresponde. Ok, chicos, cuídense, que nos vemos.